Mientras sigan creyendo que los ricos van a hacer algo bueno por los pobres, nos van a seguir necesitando. Periodismo con sentido. Te ubica en La Palmera. Continuamos aquí en Periodismo con Sentido, en una Argentina que jamás te deja pata con el resumen. Y para eso está aquí don Mauro Córdoba. ¿Cómo le va, don Mauro? ¿Qué cuenta? ¿Cómo dice que le va, Luis? ¿Todo bien? Y aquí, queriendo aburrirme un poco en este país. Impossible. ¿No? Impossible aburrirse en el mejor país del mundo y con reuniones a la noche, ¿viste? Con desesperación, con ver qué se hace, qué no se hace, cómo se encara una campaña, si hay tiempo, si no hay tiempo para rehacer la cantidad de boletas exorbitantes que se hacen por elecciones, ¿no? Y las decisiones que toma un gobierno nacional. Esto es muy psicológico, ¿no? Porque las dos opciones, estamos hablando, digo, por si hay algún desprevenido, alguna desprevenida, estamos hablando del caso de Spert, del Spergate de estos días. Las dos opciones al gobierno nacional no le gustaba. Ni un Spert bajándose, ahí como a última hora, y o un Spert que dice que va a ser candidato cuando su situación es la actual, digamos, ¿no? Sí. Tipo sospechado de tener estrechas vinculaciones con el narcotráfico. Bueno, según dicen los trascendidos, hasta Karina, que uno dice no tendría autoridad para erigirse en garantía de la honestidad, le dijo un insulto y que le cagó la campaña. Claro. Bueno, Karina del minuto 1 nunca lo quiso Spert. O sea, Spert es sostenido únicamente y puramente por Javier Gerardo Milei. Ahora, espere, si para Milei el jefe es Karina, ¿no? Y a pesar de eso y de lo que dice Karina, no lo baja. Debo creer que en esta guita, en esta billulla que agarraba de Spert, en algo participaba el presidente, porque digo, solamente diciendo si lo bajo habla, ¿no? Si no, no me imagino por qué. Porque es un costo político que lo sepulta para octubre. Claro, o si no, estarías más cerca de la teoría Mayans. Esa no la sé. Bueno, la teoría Mayans dice que Javier Milei dice que Karina es el jefe, la jefa de todo, el jefe de todo, cuando en realidad solo es un recurso retórico, digamos, de estrategia, que en realidad el único jefe, el que siempre ha tomado las decisiones, es el mismo, es Javier Milei, no es su hermana. Por lo poco que he leído de la biografía no autorizada de Milei, no me acuerdo cuál era el que la escribió. Toda su vida está marcada por la defensa que la hermana hacía de él, ya que el papá mucho no lo quería. Claro. Así que no sé si la teoría Mayans, yo creo que hay una dependencia ahí muy fuerte. Sí, hay una dependencia emocional, una dependencia, digamos, muy fuerte pero tiene que ver enteramente con Javier y con su psiquis y con su personalidad, ¿no? De que hay una dependencia muy fuerte para con su hermana. Por eso el hecho de que ahora no le siga la corriente a su hermana para limpiarse a Spert me hace pensar mal, como siempre. Sí, y está bien que seas mal pensado. Está bien que seas mal pensado. En estos casos viene bien ser un mal pensado siempre. Bueno,
que sí, que no, que ni, que en realidad todo esto era un invento del kirchnerismo, de Juan Grabois, porque Juan Grabois, y Grabois, y Grabois, lo cual uno se pone a analizar a los personajes en cuestión y dice, bueno, pero eso, y nunca mejor dicho el dicho popular, eso habla más de vos que de Juan. O Claro. sea, el caso habla más de vos que de Juan. Y Ahora, está el peso que tendrá Grabois para lograr sacar un papelito de una causa en Estados Unidos y que quede claro el depósito, ¿no? Sí, o más bien cuando se entera, ¿no? Grabois de todo eso que acciona de esa manera y que hackea a Esper porque, y yo insisto, Esper sabe mucho más. Ujú. Sabe mucho más, porque cuando vos ves el video de Spert aclarando entre muchas comillas la situación, dice los pagos, no el pago. Ujú. La opinión pública de todos nosotros sabemos de un Spert que admitió después cobrar o haber cobrado $200.000, ¿no? De Minas de Pablo, de Guatemala y todo ese intento, ¿no? De él mismo de despegarse de Fred Machado. Ujú. Que con Fred Machado tenía relaciones y vinculaciones. Bueno, saltó un video donde está él visitando a Fred Machado en una pileta, qué sé yo, y diciendo dos, tres pavadas. Digo, tenían una relación, un vínculo ahí. Ujú. Bueno, él dice los pagos en el video. ¿Cómo? Bueno. ¿Cómo los pagos? ¿Es el pago o los pagos? O sea que hay más de un pago. Bueno, él hablaba de una reunión y su secretaria, su ex secretaria habló de varias reuniones. Ujú. Así que es probable. O Sí, tiene algún problema con el singular y el plural también, es posible. eh, bueno, no, permitime descreer por lo menos de la segunda opción, permitime descreer. José Luis Esper entonces confiesa que cobró $200.000 de la empresa Minas de Pueblo de Guatemala como adelanto por un servicio de consultoría que nunca se realizó en definitiva porque el COVID, la pandemia y demás. Bueno, enfatizó que el pago se lo hizo esa minera puntualmente Iván Morales y que no se trató de un pago del señor Fred Machado, sino de una empresa que solicitaba de sus servicios profesionales. Lo cierto es que Machado dijo que Minas del Pueblo es de él, de su propiedad, que la empresa figura como parte del entramado de sociedades vinculadas a Machado en el marco de un esquema de estafas Ponzi y que Morales era, según Machado, su empleado. Ujú. O sea, el dueño de la pelota no desconociendo el partido, ¿no? Ajá. El dueño de la pelota no desconociendo el partido y un Esper que quiso fruncir las cejas, ¿no? Quiso imponer autoridad y lo cierto es que no. Lo cierto es que no, y se vio en esta última comisión que una Vilma Ripoll diciéndole, bueno, ¿qué tenemos que hacer con usted? ¿Cárcel o bala? Porque usted decía que los zurditos iban a correr, que cárcel o bala, y con usted, ¿qué elige usted? ¿Cárcel o bala? Bueno, nada, independientemente de lo anecdótico y gracioso que es verlo a José Luis Esper en esa situación, lo cierto es que si vos me lo preguntás a mí, Luis, que la política sirva de alfombra para los candidatos del narcoestado, ¿y qué quiere que le diga? ¿Viste? Ujú. Tienen que ir todos en fila a pedirle perdón al diputeta. Claro. ¿Viste? Pobre, al Claro. tipo lo echaron por una teta. ¿Te das cuenta? Por chupar una teta, ¿te das cuenta? Qué bárbaro. Quizás uno de los actos de amor más bonitos, ¿no? En la intimidad, en el arte amatorio, y lo echan por eso. ¿Te das cuenta vos? No solamente Ay, un acto de amor, es un acto de amor compartido con una videoconferencia. exactamente, Eso. y con muchas visualizaciones, claro que sí, con muchos testigos de por medio, claro que sí. Para más placer, diría Homero Simpson, ¿no? Bueno, el que no desaprovechó la oportunidad fue Axel Kicillof, que cruzó a Esper por el escándalo narco. Tiene que explicar si hubo dinero narco. El gobernador bonaerense se refirió al Spergate, a este escándalo, sobre la recepción de estos $200.000 que José Luis Esper reconoció haber recibido por parte de Fred Machado
preso por narcotráfico. Entonces sale Axel Kicillof a decir, tiene que dar explicaciones verosímiles y plausibles que expliquen que no hubo dinero narco a una cuenta de él o a su campaña. Estamos ante un caso muy grave de narcotráfico, por eso lo trato con prudencia. Dijo y agregó que dice que es una operación del kirchnerismo, pero ni la secretaria de él, ni Lemoyne, ni la gente de su campaña era kirchnerista. Un punto, ¿no? Un punto. Por ahí son infiltrados del kirchnerismo y resulta que el kirchnerismo no se apodera del mundo porque tiene fiaca. Admiro mucho quien tenga la cabeza para elaborar eso. Se está perdiendo unos buenos libros de ciencia ficción. Se están perdiendo unos buenos libros de ciencia ficción. Están privando al mundo de librazos de ciencia ficción. Bien, tenemos que hablar de los dólares, Luis. Pero raro que no le hubiesen echado la culpa a los venezolanos todavía, a los iraníes y al eje del mal. Sí, ¿no? Raro. Se ve que llegaron tarde, ¿no? O se avivaron tarde, ¿no? Del discurso ahí, de la retórica. En fin, dólares, Luis. Por la liquidación anticipada, o más bien la gran estafa, ¿no? De Toto Caputo con las grandes cerealeras, el agro ahora no tiene stock suficiente para el resto del año. ¿Qué te parece a vos? Mira. Hicieron un tractorazo el otro día, no sé en qué ciudad, el agro haciéndole un tractorazo a un gobierno neoliberal. Sí, el agro. Sí, claro que sí. Está pasando. El adelanto de liquidación de divisas que hizo, bueno, el sector agroexportador por la baja temporal, 72 horas de retenciones, 0, dejó, bueno, un remanente mínimo para lo que resta del año, lo que profundizará la falta de dólares, de dolarucos. ¿Me permite? El gobierno ya gastó el 30% de los dólares, pocos dólares que captó, tratando de sostenerlo, ¿no? Sí, según las cifras históricas de la Cámara Cerealera y Aceitera, la CIARASEC, con la liquidación de septiembre acumulan un ingreso de 28.447 millones de dólares, un 13,4% más que el monto de todo el ejercicio 2024. Casi 25.100 millones, casi eso. Se espera de ahora en más una oferta de apenas entre 300 y 1.000 millones de dólares mensuales hasta que finalice el año, Luis. De acuerdo con estas cifras de Ciara, durante septiembre las empresas del sector liquidaron la suma de 7.107 millones de dólares, implicando un volumen 187% mayor con relación al mismo mes, pero del 2024. Así como una suba del 221% contra agosto previo. El acumulado anual creció un 35% contra el mismo periodo, pero del 2024, siempre del 2024. Como se mencionó, un 13,4% de la liquidación del año anterior, Luis. Así que eso, lo que tiene que ver con, bueno, esta cosa, ¿no? Digo, el Tesoro comprando poco de esta oferta, apenas 2.200 millones de dólares hasta fin de, bueno, del mes de septiembre. A esto se sumó su participación en el mercado para contener las presiones devaluatorias que todo el mundo está pensando que se viene la devalueta después de las elecciones. ¿Usted tiene alguna duda? No, yo personalmente no. Yo creo que lo están aguantando sabiendo que el final ya está escrito simplemente para mejorar su performance electoral, pero que se viene tiempos duros, no le quepa duda. Es cierto. Bueno, con un expert diciendo que no se baja nada, se aferra como nunca a su candidatura, y un Milei respaldando, ¿no?, a Esper, con todo ese clima
tenemos que hablar del deterioro generalizado del empleo, Luis. Ujú. Desde finales del 2023 hay una pérdida acumulada de 190.000 asalariados. En junio se perdieron 12.000 puestos privados registrados. Y en el segundo trimestre la informalidad alcanzó el 43,2%, casi 2 puntos más que en diciembre del 2023. Es el corolario natural a un dólar que hace más barato importar que producir, ¿no? Yes, yes, sir. Sí, claro que sí. El empleo formal volvió a caer y en paralelo la informalidad se expandió hasta niveles que podrían llamarse históricos. En junio se perdió más de 4.000 puestos registrados y en el segundo trimestre la tasa de informalidad alcanzó el 43,2%, casi 2 puntos más que en diciembre del 2023. Así lo advierte un estudio del Instituto Interdisciplinario de Economía Política, IEP-UBA, de la UBA. En el plano de trabajo registrado, los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino marcan que en junio había 10,1 millones de asalariados con aportes. Se trata de un nivel similar a comienzos de este año, pero con una pérdida acumulada del casi 190.000 puestos desde fines del 2023, Luis. Uh-huh. Tiene que ver con eso, ¿no? Con este panorama que estamos viviendo. Después, cambiando de tema, me parece que tendremos que hacer mención de que, en el día de ayer falleció a los 97 años de edad Vera Jarach, un emblema de la lucha por los derechos humanos. Formaba parte de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, y una persona que sobrevivió a 2 genocidios, porque atravesó 2 genocidios ella. Uh-huh. Primeramente el nazifascismo y luego la última dictadura cívico-militar argentina. Una luchadora incansable por los derechos humanos. Vera Vigevani de Jarach llegó hace 86 años desde Milán en barco, huyendo de las leyes raciales de la Italia fascista. Su abuelo murió en Auschwitz. No hay tumba para llorarlo. Vera nunca tuvo una tumba para poder llorar a su abuelo, que murió en Auschwitz. Y otro genocidio después la atravesó 3 décadas después. La única hija de Vera, Franca Jarach, fue desaparecida por la dictadura militar. Tampoco hay tumba para dejarle una flor o tener presente a Franca, ¿no? Uh-huh. Ella decía: tengo 2 historias que demuestran que lo que pasó una vez puede volver a suceder. Así que, nada, condolencias y fuerzas. La verdad que justo en estos tiempos es menester tener presente a estas personas que lucharon siempre por un mundo mejor. Ahora que usted lo menciona y tiene que ver con el tema, le cuento a la audiencia que aquellos que no tuvieron la suerte de poder presenciarlo, el Consejo Deliberante llevó a cabo una obra de teatro que fue protagonizada por actores de la Casa de la Cultura y también por trabajadores del legislativo local, recreando la situación argentina, empezando en la dictadura, la guerra de Malvinas, etcétera, etcétera, que se llamó El Juicio a la Muerte, y ver realmente al término actores y público llorando, y digo, qué buen ejercicio de la memoria, que aunque duela, porque a más de uno le dolió, digo, qué bueno que se refresque la memoria de lo que pasó. Muchos chicos secundarios, por cierto, y eso es alentador, ¿no? Sí, la verdad que es alentador que muchos jóvenes de la escuela secundaria vean obra de teatro
y que tenga que ver obviamente con este tema, la verdad que es alentador. Bien, novedades con respecto al triple femicidio en Florencio Varela, Luis. Ujú. Pequeño J rechazó la extradición voluntaria, pero quedó detenido. Esto en el marco de Perú y de su justicia. El hombre sospechado de instigar el femicidio de Morena, Brenda y Lara quedará alojado en un complejo penitenciario ubicado en la localidad peruana de Cañete. Ujú. Eh, Al muchacho se le olvidó que por más peruano que sea, entre Perú y Argentina hay acuerdos muy aceitados de extradición. De hecho, sí, el sí. argentino que detienen primero, no hubo mucho trámite, digamos, a las pocas horas ya estaba en vuelo hacia la Argentina. Y este se va a demorar un poquito porque es ciudadano peruano, pero acuérdese que lo mandan, ¿eh? Ok. Ok, sí, sí, no, se ve que se olvidó o no tuvo presente los vínculos muy sólidos que tiene nuestro país con el país hermano del Perú, ¿no? Ujú. Bueno, Pequeño J se negó a someterse al proceso de extradición voluntaria en una audiencia virtual que se realizó en Perú en el día de ayer por la tarde. De todas formas, la justicia peruana resolvió su detención preventiva con fines de extradición. Así Claro. que, un poco como lo que vos decías, hay un plazo, esto es por un plazo de 9 meses, ya que, bueno, consideró que existe riesgo de fuga. El sospechoso de ordenar el triple femicidio quedará alojado en el establecimiento penal Nueva Cantera Imperial en la localidad de Cañete. Existen fundados elementos para solicitar la detención preventiva con fines de extradición, indicó el juez Cristian Rafael Chumpitas Pariona, y aseguró que Tony Jansen Valverde Victoriano, su verdadero nombre, podría abandonar el Perú en cualquier momento. Estamos frente a un caso que tiene su particularidad por ser un caso emblemático, enfatizó el funcionario en cuestión. Ujú. Así que eso en lo que tiene que ver con estas novedades. Bien, Toto Caputo. Toto Caputo, que al parecer no estaría viendo ningún crocante, ¿no? Porque hay una cosa, Luis, no sé si vos compartís esto en política. A ver. Hay una cosa que tiene que ver con los actos. Sí, A ver, existen, bueno, vos y yo somos hombres que hemos sabido lo que es el amor no correspondido, ¿no? obvio. Alguna ¿Qué vez te pasó, hombre? ¿no? ¿Qué hombre no lo sabe eso? Bueno, no sé, por ahí uno con mucha suerte o uno que Ujú. siempre tuvo éxito del minuto del encare. Bueno, ¿por qué digo todo esto? Porque existen las palabras de amor y los actos de amor. Ujú. O sea, existe el amor. Sí, O sea, existe el amor y existen las palabras de amor. Esa es sí. la frase verdadera, que existe el amor y existen las palabras de amor. Hasta ahora, lo que el gobierno nacional, Toto Caputo mediante y Scott Bessent habían tenido era un tuit y palabras de amor. Ah, Porque, bueno, todo esto porque Caputo quiere que Scott Bessent compre deuda, pero Estados Unidos usaría plata del FMI en el SWAT. La titular del fondo dijo que se podrían usar los DEC para respaldar la promesa del secretario de Tesoro, pero bueno, quedan poquísimas divisas para planchar el tipo de cambio y la situación económica insostenible del propio engaña pichanga del gobierno, ¿no? El ujú. ministro de Economía, Toto Caputo, va a buscar en Washington, D.C. que el Tesoro de Estados Unidos compre bonos argentinos para subirles la cotización. Presionado en el frente interno, Scott Bessent usaría derechos especiales de giro, los famosos DEC, del Fondo Monetario Internacional para el SWAT prometido. Eh, Así que vamos a ver qué acontece. Estados Unidos es el accionista principal del fondo y como tal el mayor poseedor de estos derechos, ¿no? Esa Ujú. disponibilidad se amplió con la última aplicación de capital del organismo de crédito durante la pandemia, mientras nuestro país usó, bueno, su porción para cancelar deuda. Estados Unidos y otros países centrales sumaron el activo. Ahora la titular, Kristalina Georgieva, la titular del FMI, sugirió que podría usar ese dinero en vez de los contribuyentes
contribuyentes para rescatar a Milei. En redes sociales, Georgieva dijo que en una conversación que mantuvo con Bessent se evaluó el uso de las tenencias DEC, de estos derechos especiales, para el salvataje argentino, y agregó: espero con intereses las conversaciones con las autoridades argentinas en los próximos días. Yo creo que después de octubre, Blessed y los Estados Unidos le van a decir a Milei: perdón, ¿te conozco? Es una de las teorías, no es uno de los Porque aparte fue bajando. Primero le iban a dar 30.000, después eran 20.000, después no, plata no, ¿viste? Porque tuvieron un quilombo padre los yanquis con esto, porque todo el bloque demócrata y parte de los republicanos pusieron el grito en el cielo. Total. Sí, bueno, es lo que decíamos la semana pasada, ¿no? Es lo que decíamos la semana pasada de el quilombo que todo esto le traía al propio Donald Trump en el frente interno, ¿no? En la política interna, ¿no? Cuando hablábamos de por qué tiene que usarse dinero del tesoro en salvar a un tipo que supuestamente dice que tiene la economía regia. O sea, si está tan bien como dice que está Milei, ¿por qué viene a pedirnos guita, básicamente? Yo le digo que el próximo presidente tenga los patitos en línea, porque, a ver, yo tengo un sueldo, ¿verdad? Sí. Si yo debo 200.000 pesos, el problema es mío. Ahora, si con mi sueldo debo 2 millones de dólares, el problema es del que me prestó guita, ¿verdad? Y sí, la verdad que sí. Digo, porque el Fondo Monetario creo que prestó el 40% de su cartera total de créditos disponibles a la Argentina. ¿Sabe si Argentina tiene problema para pagar? No sé los muchachos del fondo las explicaciones que van a tener que dar, ¿eh? Y la verdad que sí, no sabemos las explicaciones que van a tener que dar, sobre todo porque en el fondo, o bueno, lo que yo supongo que vos estás sugiriendo ahora al aire es la irresponsabilidad del propio accionar del fondo. Claro. ¿Viste? Ya sabía que estaba en el veraz, ya sabía que era amoroso, ya sabías, digo, no es que, viste, no lo sabías. Claro. Bueno, claro. Bueno, esta la del fondo no es la noticia internacional, ¿verdad? No, la noticia internacional tiene que ver con que Israel interceptó el último barco de la Global Summit flotilla rumbo a Gaza. Sí. La detención de los barcos desató manifestaciones en distintos puntos del mundo, con marchas multitudinarias, Luis, en Italia, en Pakistán y en España, en solidaridad con los activistas y en repudio al bloqueo israelí. Igual, españoles y franceses se fueron al mazo, ¿no? Retiraron los barquitos que custodiaban la caravana. Sí, lo cual políticamente les costó muchísimo por las manifestaciones, ¿no? En favor de Palestina, de los pueblos que estaban ahí. Bueno, le pregunto, ¿no? Los israelíes, ¿no están generando ellos mismos una ola de odio nuevamente contra ellos mismos? Sí, por supuesto. Por supuesto que el gobierno de Benjamín Netanyahu es el que alimenta todos los días un poco más el antisemitismo ya presente en otras partes del mundo. Por supuesto que lo alimenta. ¿Me permite corregirlo? Sí. Está muy mal usado el término antisemita. Los palestinos son semitas, ¿eh? ¿Sí? No. Sí, ya sé eso. Anti-israelíes, ni siquiera antijudíos. Mire lo que le digo. Okay. Y anti-israelí, o antisionistas, que sería más adecuado, ¿no? Sí, totalmente. A ver, yo me considero antisionista, por lo menos desde que tengo, no sé, cierta edad. A los 20 y pico me considero antisionista, pero no antisemita, ni anti-israelí, ni anti-judío, ni nada de eso. Es eso. Bueno, porque no es tampoco con el tema de la religión. No, porque ya me sé Yahvé, ya me sé Jesús, ya me sé Jehová, yo no creo en ninguno, así que me da lo mismo en qué Dios creas. Sí, pero no es un tema religioso. Claro, Este es un tema geopolítico, claro. Luis. Esto va de geopolítica. Es un problema de asesinos, no de religiosos.
Exactamente, bien has dicho. Bien, el último barco de la Global Smooth Flotilla con destino a la Franja de Gaza quedaba navegando en el Mediterráneo. El Marinete fue interceptado en el día de ayer, bueno, confirmó la organización. En paralelo se multiplicaron las protestas de solidaridad en distintas partes del mundo, como lo veníamos mencionando. Desde la noche del miércoles, Israel ha interceptado más de 40 barcos y detenido un total de 473 tripulantes que fueron trasladados el viernes a la prisión de Saharonim en el desierto de Negev, sur de Israel. De Negev o Negev, como quieran decirle. Sí. El Marinete, con 6 tripulantes, se había quedado rezagado del resto de la misión por una avería. Por lo que no fue interceptado entre el miércoles y el día jueves en la operación del ejército israelí contra la flotilla en aguas internacionales. Las imágenes del barco emitidas en directo muestran el acercamiento de un navío militar y el abordaje israelí en torno a eso de las 10:29 hora local, a unas 42,5 millas náuticas de las costas de Gaza. Bueno, los masoquistas, ¿algún mensaje para ellos? Después de mucho esperar, después de mucha decepción, de 2 semanas sin escuchar Sabotaje Local, los masoquistas, amantes de este periodismo sagaz, incisivo y punzante, van a poder escucharme. Hago de 4 a 5 de la tarde Sabotaje Local en esta bellísima y valiente emisora junto a un gran equipo. Don Mauro, nos cruzamos en el pasillo en un rato. Dale.